Este mensaje, La manera para regresar, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 23 de noviembre de 1962 en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Pueden sentarse. Amén. Es maravilloso ver la simplicidad de la operación del Espíritu en personas que son lo suficientemente humildes para escuchar y creerlo, y simplemente mantenerlo. Cuán agradecidos estamos por esa exhortación de parte de Dios, que debemos estar esperando y que Él hará una obra entre nosotros. Le damos gracias a Él. Miren, me extendí un poquito anoche, acabo de llegar hace unos cuantos minutos y me sentí mal por manteneros de pie de esa manera. Y trataré de apurarme en esta noche, si me es posible, y mañana en la mañana, el desayuno de los hombres de negocio en el Washington Youri. Y me acaba de decir un hermano que tiene los boletos, que los boletos deben ser comprados en esta noche para considerar si habrá suficiente espacio, para asegurarse que ellos tengan vendidos suficientes asientos en la mañana para que ellos puedan tener las cosas listas. Y él dijo que se aseguren y obtengan sus boletos, y supongo que estarán enfrente del lugar allá en esta noche. Y mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, yo quiero, nunca sé, pero solo estoy pensando, si es la voluntad del Señor, me gustaría hablar de algo especial mañana en la noche, que es sobre nosotros poseemos todas las cosas en Cristo. Miren, es un pequeño texto conocido, pero hoy solo me vino a mí. Y yo solo quiero hablar acerca de eso mañana en la noche, si es la voluntad del Señor. Y luego pienso que tenemos un domingo en la mañana y luego el domingo en la noche. Si es la voluntad del Señor, yo quiero predicar sobre el tema, la cuenta regresiva. Listos para que la iglesia se vaya. ¿Ven? La cuenta regresiva. ¿Ven? Ustedes saben lo que es la cuenta regresiva, ¿ven? Y yo creo que podemos comprobarlo por las escrituras, que estamos ahora mismo en la cuenta regresiva. Miren. Así que oren por nosotros. Y si ustedes no tienen una iglesia a donde asistir el domingo en la mañana, estaríamos contentos que estén aquí, y el domingo en la noche, por supuesto, si ustedes tienen su propia iglesia, ese es su primer puesto del deber. Esperamos que ustedes asistan allí, pero si no, pues estaríamos contentos que estén con nosotros. Y tengo entendido que en esta noche, si podemos terminar lo suficientemente rápido, vamos a tener una pequeña fila de oración. Billy dijo que él repartió algunas tarjetas de oración aquí. Yo creo que fue así. Sí, que vamos a tener una fila de oración para orar por los enfermos. Y algunas veces muchos me han dicho, muchas veces dijeron, usted debería quedarse con eso de orar por los enfermos, usted no debería tratar de hacer esto otro. Pero alguien me llamó no hace mucho, dijo, ¿por qué siempre está regañando a esas mujeres? Bueno, no es que las estoy regañando. Dijo, ¿por qué no deja a esas mujeres en paz? Dijo, a todos esos hombres acerca de su organización y todo. Un hermano muy prominente. Y yo dije, usted no cree que eso es bíblico, que ellos hagan eso, ¿verdad? Él dijo, no, pero dijo, ¿no lo llamó el Señor para orar por los enfermos? Yo dije, sí. Él dijo, bueno, ¿por qué no se queda usted con eso? Yo dije, sí lo hago. Y él dijo, si él lo llamó a orar por los enfermos, permita que los predicadores se encarguen de eso. Yo dije, pero ellos no lo están haciendo. Él dijo, pues, yo dije, yo tengo que... Él dijo, pues la mayoría de la gente, yo sé, supongo que 1 millón de personas lo consideran a usted un profeta. Yo dije, yo no soy un profeta. Él dijo, pero la gente piensa de usted de esa manera. Dijo, francamente, yo mismo pienso así.
Yo dije, gracias. Dije, a veces se me muestra cosas que van a venir y Él nunca me ha mentido todavía y Él no lo hará. Y porque Él es Dios, Él no puede. Y Él dijo, bueno, si usted es siervo de Dios así, ¿por qué no le enseña usted a esas mujeres y demás cómo recibir grandes dones espirituales en vez de seguir fastidiándolas acerca de cortarse su cabello y usar pantalones cortos y maquillaje y cosas? Dijo, les debería enseñar cosas mayores y cómo ellas pueden recibir grandes dones y hacer algo. Yo dije, ¿cómo va uno a enseñar álgebra cuando ya ni siquiera le prestan atención a sus ABCs? Y aprendan eso, y luego comenzaremos con algo más. Suena bastante sacrílego. Un ministro anciano, gracias, un ministro anciano, una vez fue a llevar a cabo una reunión en un lugar y él dijo, predicó la primera noche sobre el arrepentimiento, la segunda noche sobre el arrepentimiento, la tercera noche, la cuarta noche, la quinta noche. Los diáconos se encontraron con él allá atrás y le dijeron, hermano, disfrutamos ese mensaje sobre el arrepentimiento, pero dijeron, ¿no tiene algo más de qué predicar? Él dijo, oh sí, pero esperan hasta que todos ellos se arrepientan primero y luego comenzaremos con algo más. Así que cuando yo entre en la casa de Dios y vea todo alineado, mirándose bien, entonces comenzaremos con algo más. ¿Ven ustedes? Así que nosotros estamos, ustedes, yo sí deseo su oración. Yo no digo estas cosas para hacer mal, ustedes saben eso. Yo soy celoso. Son las hijas de Dios, son los hijos de Dios. Y debemos comportarnos de esa manera. Debemos actuar así y tratar de levantarnos con eso. Yo me siento insuficiente y les pido sus oraciones por mí. Y yo estaré orando por ustedes. Así que oraremos juntos unos por otros y quizás algún día Dios nos reunirá a todos en una gran cosa que nos levantará y nos sacará de todo este caos aquí. De todos modos, como que me estoy cansando de este viejo lazareto de todos modos. ¿También ustedes? Me gustaría emprender un vuelo a solas una de estas mañanas cuando Él venga. Miren, yo anuncié anoche que después de hablar acerca del jubileo y de llamar a que regresen al Pentecostés original y al mensaje, yo dije que en esta noche yo trataría de hablar un poquito sobre cómo regresar. Ustedes saben, no tiene caso decirle a alguien que haga, a menos que uno les diga cómo lo hagan. Esa es la cosa. Ahora, allí está el texto que yo quiero leer. Yo lo he usado antes, pero quizás no exactamente de esta manera, pero pensé que encajaría bien y simplemente lo tengo que traer de esa manera. Así que yo pienso, al traer esto de cómo regresar hay muchas maneras por donde salir, pero solo hay una manera para regresar. Un individuo dijo una vez en las montañas, estábamos allá arriba, otro individuo y yo, los cuales éramos guías autorizados en Colorado, teníamos un grupo de gente en el otro lado, un pequeño equipo de vaqueros, y ellos habían traído unas personas allí, y el guía mismo se había perdido, y él estaba dando vueltas por allá atrás. Él llegó a caballo a donde estábamos. Él dijo, oigan, este individuo que estaba conmigo, el señor Jeffries, era un hombre rápido para responder. Él dijo, oigan, ¿cómo sale uno de aquí? Dijo, ¿cómo entraste aquí? Él dijo, por allá. Dijo, bueno, entonces esa es la manera de salir. Así que la manera para regresar otra vez. Así que eso es exactamente. Leamos ahora en el libro de Segunda de Reyes, en el primer capítulo de Segunda de Reyes, 2 o 3 versículos, y luego queremos tomar un tema y usarlo como texto, la manera para regresar. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, ¿no hay Dios en Israel?
que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Y luego oí al hermano Moore hablar hace unos momentos allí por el interfono. Y él no sabía que yo iba a leer esto como texto que habla acerca de un bálsamo. Y yo quiero leer eso en Jeremías 8:22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no hubo medicina para mi pueblo? Miren, me gustaría decir que estamos muy felices de estar disfrutando este grandioso momento de compañerismo. Y espero que el Señor no permita que alguna persona entre aquí sin ser salva y otra sin el Espíritu Santo, pero que sea llena con el Espíritu Santo y que toda persona enferma sea sanada. Estoy en expectativa de eso y lo estamos creyendo. Miren, nuestra historia comienza en esta noche con un pueblo que como anoche, se había alejado de Dios. Y esa es la cosa más miserable que yo pudiera imaginar, es alguien, un creyente, alejado de Dios. Y nos damos cuenta aquí que este rey de Samaria, Ocosías, la razón que él estaba alejado de Dios era porque él había tenido el tipo incorrecto de tutoría, el tipo incorrecto de instrucción. Su madre era una pagana y su padre era un israelita descarriado, Acab. Y por medio de eso, él no había sido criado muy bien en el camino del Señor, aunque por medio de la gente, y Dios nunca se ha quedado a sí mismo sin un testigo. Y Dios tenía un testigo en aquel día. Pero su padre aborrecía a este testigo, y su nombre era Elías el profeta. Y su madre aborrecía a este testigo, pero aún así era el testigo de Dios. Él permaneció igual. Dios siempre ha tenido un pueblo en alguna parte al que Él puede señalar y decir, ese es. Oh, yo quiero estar en ese número. Estoy seguro que todos queremos estar allí. Es el deseo de todo corazón. Queremos estar en ese número del cual Dios puede decir, este es mi pueblo. Mírenlos. Ellos son un ejemplo de lo que yo soy. Ellos están reflejando mi vida en la de ellos. Ellos han rendido su vida y yo estoy reflejando mi vida por medio de la de ellos. Qué cosa tan hermosa. ¿Cómo eso debe hacer que Dios se sienta bien al saber que Él tiene a alguien en el cual Él puede depositar su confianza? Y Él tenía un hombre, y su nombre era Elías. Y miren, Dios había bendecido a este hombre. No siempre las bendiciones materiales significan que uno está bien con Dios, porque Él causa que los malos prosperen. Pero este hombre había sucedido a su padre, a la muerte de su padre, y Ocosías lo había precedido. Y él se estaba yendo exactamente por el mismo camino que su padre y su madre se habían ido, haciendo lo malo ante Dios. Y él se cayó por la ventana de su casa y estaba enfermo. Tal vez quizás lo había magullado por dentro, haciéndolo sangrar internamente, o contrajo una enfermedad, quizás una infección debido a su caída. Se pudo haber fracturado sus costillas o punzado sus pulmones o algo, por lo cual él estaba muy enfermo. Y él se preguntaba si él iba a vivir o no. Y así que, en vez de ir a hacer lo que debería hacer, él envió a algunos mensajeros, quizás a un guarda del palacio, a quien él le tenía confianza. Los envió allá a Ecrón, al dios Baal-zebub, un diablo, un adivino, allá, para consultar si él iba a vivir o no. Miren, qué cosa tan ofensiva sería esa que un hombre, que era el rey sobre un pueblo que se suponía ser espiritual, un pueblo que creía en Dios, y aún así su propio líder consultando
algo más aparte de la cosa que él debería consultar. ¿Ven? Él debería haber sabido. Él conocía las leyes. Había sacerdotes en la tierra, había iglesias y demás. Y había un profeta que tenía la palabra del Señor. Y en vez de hacer eso, él quería tomar la ruta más popular. Yo pienso que ese es el problema hoy en día. Nosotros queremos esa ruta más popular. Y cuando Dios provee una manera, la gente se aleja de Él. Y Dios provee una manera para que esa gente regrese a Él, como yo estaba hablando anoche. Y la gente rehúsa hacerlo. Entonces, Dios pregunta, ¿por qué? Él siempre pregunta eso. ¿Por qué no lo hiciste? Así que, si Él provee una manera y rehusamos hacerlo, entonces Él pregunta por qué no lo hicimos. Y yo preferiría arreglarlo aquí que esperar que Él me pregunte en el juicio por qué yo no lo hice. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, mas a otros se les descubren. Yo quiero que los míos se hagan patentes, confesados, y entonces yo quiero estar bien cuando llegue ese tiempo. Como el anciano hermano de color dijo, ¿sabe? Hace mucho tiempo dijo, yo hablé con el Señor y le dije que yo quería tener el paso libre. Yo no quería tener ningún problema cuando yo llegara al río. Así que yo pienso que más o menos de esa manera todos nos sentimos. Eso como que lo expresa, que no queremos ningún problema en el río porque va a ser un momento terrible de urgir y de dar empujones en ese tiempo. Así que queremos estar seguros que estamos bien. Miren, este rey, había una manera provista para que él indagara del Señor, pero él rehusó hacerlo. Y luego, Dios tomó su manera provista, la cual era su profeta, y quizás el rey ni siquiera consideró a este hombre calvo y barbudo, que no se pensaba muy bien de él entre la gente. Su mensaje siempre estaba condenando e hiriendo y urgiendo a la gente de los alrededores, porque él no podía hacer nada más. Él era un profeta. La palabra del Señor viene al profeta, y el profeta se tiene que parar firme en la palabra. Y cuando la palabra no es obedecida, no hay nada que hacer sino solo reprender. Eso es todo. Así que este individuo no quería ser malo. Él solo tenía que hacerlo porque él no era gobernado por sus propios pensamientos, él era gobernado por el Espíritu de Dios. Y de esa manera todos nosotros deberíamos ser gobernados por el Espíritu de Dios. Y si lo somos, entonces vemos el pecado y eso nos aflige. Hay algo al respecto. Aún le dolió a Dios en su corazón una vez de haber hecho al hombre, porque el pecado en la tierra era tan horrible. Miren. Así que él preguntó, Dios tenía una manera para que él lo supiera, pero él no tomó esa manera, él tomó la manera más popular que había entre la gente. Y a mí me desagrada decir esto, pero siempre estamos viendo lemas, América, regresa a Dios, la hora de regresar a Dios, y cosas así. Pero la cosa es que ellos quieren regresar de la manera que el hombre ha logrado para que ellos regresen. Ellos quieren regresar de la manera de pensar de ellos mismos, a su propia manera de hacerlo. Y usualmente es contrario a la manera de Dios para regresar. Y luego, cuando ellos rechazan la manera provista de Dios para que ellos regresen, entonces Dios les pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste de esa manera? Miren, como nosotros llamamos un tiempo ahora, solía ser que los presidentes decían, llamaremos unos 15 minutos de oración. Toda la maquinaria se apagaba. Eso nunca lo logrará. Se requiere un quebrantamiento. Se requiere un morir a sí mismo. Se requiere una regeneración. No se requiere una hora de oración. Se requiere hasta que uno regrese. Es hacerlo regresar. Regresar a los hechos de la fe. Y regresar ni siquiera solo a... Eso no es algo que ustedes imaginan, o una declaración de credos, o algo por medio de alguna instrumentalidad de hombre.
sino que es por medio de conocer a Cristo mismo, conocerlo a Él. Ni siquiera la palabra, Él. Si ustedes lo conocen a Él, ustedes conocen la palabra, porque Él es la palabra. Luego ustedes tienen que regresar a esa realidad. Dios quiere manifestarse Él mismo por medio de su pueblo, y la iglesia quiere manifestarse ella misma al pueblo. Más números, grandes multitudes, gente más rica y así sucesivamente, mejor vestida. Eso es lo que nos metió en el caos en el que estamos. Sería mejor si todos nos vistiéramos de cilicio, sería mejor si no tuviéramos un empleo, yendo a la casa de uno y del otro y viendo si pudiéramos conseguir algo que comer. Yo preferiría ver a la iglesia en esa condición y que estuviera llena del Espíritu, que verla vestida muy elegante y con grandes cosas, y luego muriéndose en el Espíritu. Dios provee una manera y nosotros la rehusamos. No regresamos de la manera que Él nos proveyó para que nosotros regresemos. Y Ocosías hizo la misma cosa. Él era como muchos de nosotros hoy en día. Él simplemente era muy terco. Él simplemente no quería hacerlo. Sin embargo, él sabía que Elías estaba allá en el desierto. Él sabía que había un Dios en el cielo. Pero él quería tomar la manera más popular e ir allá a donde toda la gente, por medio de esa profetisa que ellos tienen allá, la esposa de Acab, Jezabel, y ella era una pagana, y ellos querían ir allá a Ecrón y consultar a uno de los ídolos si él habría de recuperarse, porque siendo un rey, si él se humillaba, llegaría a ser impopular para el pueblo. Ese es el problema. Ese es el problema con la manera que nuestras mujeres lo hacen hoy en día. Esa es la razón que los hombres solían hablar de la cristiandad y decían, yo pertenezco a la tal y tal. Eso no tiene nada que ver con ello. Yo pudiera pertenecer a una cierta organización. Eso todavía no significa que usted es un cristiano. La cristiandad no consiste en unirse a algo. La cristiandad consiste en una familia, un nacimiento en una familia. Ustedes son cristianos por un nacimiento. Pero es más popular decir, yo soy metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal, o algo más. Yo soy eso, que decir, yo he nacido de nuevo del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ha venido sobre mí, y yo soy una nueva criatura en Cristo. Es de esa manera. Pero el rey quería ser popular, y de esa manera la gente lo toma hoy en día, y ellos pudieran tener avivamientos por todo el país, y tener lemas de 1 millón más en tantos años, o aumentar su membresía y su erudición, y cuanto más. Y eso nunca, ustedes se están alejando más y más todo el tiempo. La manera para regresar, Dios tiene la manera para regresar. Yo quiero hablarles tocante a esa manera para regresar. Y ustedes deben de regresar de la manera que Dios les proveyó para que ustedes regresen. Miren, hablemos de este rey solo por un momento. La razón que él no quería hacerlo era porque él era terco. Él simplemente quería ser como la otra gente. Él tenía sus propias maneras, y él quería ser de esa manera, y él quería regresar de la manera popular, y él no quería tomar la manera que Dios le había provisto a él, así que él solo ignoró ese profeta, y lo que el profeta decía, porque sin duda que el profeta le decía claramente, arrepiéntete, enmiéndate con Dios. Tú no eres apto para ser un rey. Y oh, cómo se le cayeron sus plumas delante del pueblo. ¿Ven? Como un rey. Oh, qué cosa. Él no podía soportar eso. Así que quizás el diablo allá y el ídolo le diría, oh, gran rey, doctor fulano de tal. Usted simplemente ven, él podía ser popular entre la gente y tener un gran nombre famoso. Oh, como a la gente le encantan los elogios de las cosas. Y así que él pensó que si él podía obtener eso, pues él sobresaldría ante el pueblo. Él sería un hombre culto ante la gente. Y yo espero que ustedes estén leyendo entre líneas lo que estoy queriendo decir. Así pues, él pensó que él sería una persona importante entonces, pero él no vendría a ese hombre que le diría la verdad. Y él pensó que realmente lo encubriría de él.
Así que le envió a los siervos, él dijo, vayan allá y consulten al Dios de Ecrón Baal-Zebú, si voy a sanar de esta enfermedad o no. Y el Señor Dios conoce el corazón de todo hombre. Él conoce la intención. Y él dijo, uno no puede esconder nada de Dios. No, Señor. Él dijo, sube allá al camino y encuéntrate con él y pregúntale por qué hace él una cosa como esa. Es porque no hay Dios en Israel. ¿Es porque no tiene un profeta? ¿Es porque estas cosas no existen? Entonces, ¿por qué iría él allá y haría una cosa como esa siendo un israelita? Yo me pregunto, ¿por qué los hombres y las mujeres tratan de denominar a la gente dentro del compañerismo de una denominación en vez de regresarlos al fundamento original? Dios sabe respecto a eso, pero es la manera más popular. Yo pertenezco a la tal y tal. Yo soy el doctor fulano de tal de cierta organización. Yo soy de Purdue. Yo tengo una erudición de la tal y tal. Yo tengo mi doctorado en filosofía, mi doctorado en leyes. Eso no quiere decir nada para Dios, absolutamente nada. Elías quizás no tenía un doctorado en leyes o un doctorado en filosofía. Francamente no sabemos nada de él. Él solo entró en la escena y se fue de la escena de la misma manera. No sabemos quiénes fueron su papá y su mamá. No sabemos nada respecto a él. Pero Dios sí sabía de él. Él había encontrado a un hombre que él podía usar y había encontrado un hombre que no tenía temor. No importaba si toda la nación estaba en contra de él. Él todavía le llamaba negro a lo negro y blanco a lo blanco. Dios, envíanos otro. Eso es correcto. Envíanos a alguien que no tenga temor, a alguien que no tenga que recibir el honor y las alabanzas de los hombres, a alguien que solo mire hacia Dios y le crea a Dios y hable la verdad. Esa persona que haga eso, Dios vindicará que esa verdad es la verdad. Díganme qué hombre pudiera cerrar los cielos en los días de su ruego. ¿Pudiera Ecrón, el Dios de Ecrón, hacer eso? ¿Pudiera el Dios de Ecrón hacer las cosas que Elías hizo? Ciertamente que no. Mostró que había un Dios vivo con Elías, pero este hombre era tan presumido, tan pomposo, al grado que él no quería rebajarse a tal cosa. Pero Elías se ciñó, fue allá y se puso en el camino. Este anciano de apariencia velluda parado allí, no traía puesto un traje de clérigo y demás, pero él tenía un rostro velludo, y quizás su cabeza calva quemada por el sol, y su cabello erizado. Ustedes probablemente lo despacharían de su puerta si él anduviera mendigando. Y él llegó allá y se puso en el camino así de esta manera. La Biblia dice que él era velludo y que él estaba ceñido con un pedazo de cuero. Eso casi no se parecía a un traje de clérigo, pero él no podía presentar ninguna credencial del compañerismo que él provenía, pero hermano, él la traía debajo de su corazón. Él tenía compañerismo con Dios porque él tenía, así dice el Señor. Esa es la manera para regresar. Él tenía, así dice el Señor. No tenía mucho a lo cual mirar, pero debajo de ese cuerpecito flaquito latía un corazón en el cual Dios vivía. Él se puso allí en el camino con sus brazos doblados, vigilando a que llegaran. Se les puso allí mismo en el camino, y cuando llegaron allí, pues él probablemente cruzó el camino, se puso allí. Él dijo, regresen y devuélvanse y pregúntenle, ¿por qué haría él una cosa como esa? ¿Es porque no hay Dios en Israel? ¿No tiene él un profeta para consultar sobre estas cosas? Por cuanto él ha hecho esto, díganle, así dice el Señor, él no se levantará de esa cama. Oh, qué cosa. Dios obrará a su manera, a pesar de cualquier cosa que cualquier otro pueda hacer al respecto. Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer a su propia manera. Nosotros no vamos a detenerlo en lo absoluto. Nosotros ni siquiera vamos a impedirlo. Eso es todo. Él va a hacerlo de todos modos. Él va a tener una iglesia. A mí no me importa quién diga que no. Y cuántos incrédulos se levanten. Dios va a tener una iglesia sin mancha ni arruga. Va a estar allí.
Él ya dijo que Él la iba a tener. Miren, solo esforcémonos para ser parte de ella. Eso es todo. Él podría enviar predicadores por todo el país predicando. Todos podrían rechazarlos, echarlos en la cárcel, sacarlos a puntapiés de la ciudad. Y de todos modos, Él tendrá esa iglesia. Como Juan de antaño dijo, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Dios todavía es Dios. Él puede hacer. Él escogió al pequeño Pablo cuando la iglesia había cometido un error en su decisión y habían escogido a Matías. Pero ese Pablo, un pequeño judío de nariz aguileña y muy temperamental, él le dijo, te voy a mostrar lo que voy a hacer con él. Él lo hizo uno de los más grandes apóstoles de todos ellos, porque era una obra de Dios que hizo algo. Miren, encontramos a este profeta hablando en el nombre del Señor y enviándolo de regreso. Y el rey dijo, ¿qué tipo de hombre te detuvo? Dijo, él era un hombre de apariencia rara. Dijo, estaba todo vestido de pelo y tenía un pedazo de cuero ciñendo sus lomos. Él dijo, ese era Elías Tisbita. Él supo que había llegado su número. Él sabía que algo andaba mal. Cuando ese Elías regresó y dijo, díganle, así dice el Señor, él no se va a levantar de esa cama. Oh, hermanos, eso lo concluyó. La gente hoy en día pregunta, es simplemente como un paciente postrado en el umbral del consultorio de un doctor cuando el doctor tiene la medicina para la enfermedad del paciente y el paciente rehúsa tomarse esa medicina para su inoculación. Y pueda que él esté tan cerca al remedio hasta que él se sentará allí en los escalones del consultorio del doctor y muere. Es porque él rehúsa el remedio. Y es lo mismo con la iglesia. Miren, ellos se sientan en las bancas y mueren como pecadores. Mueren como incrédulos. No es porque no hay remedio, hay bálsamo en Galaad. Pero es la propia voluntad terca de la gente. Hay demasiado Espíritu Santo, pero es porque la gente no lo quiere. Jesús dijo que el enfermo necesita un doctor. Pero ¿qué si el doctor viene y el enfermo no aceptará al doctor? Entonces, ¿qué bien le hará el doctor? Necesitamos un doctor y el paciente necesita tomarse su medicina, porque este es un mundo enfermo y una iglesia enferma en un tiempo de enfermedad. Correcto. Así que si el paciente muere sentado en el umbral del consultorio del doctor, miren, ustedes no pueden culpar al doctor si él puede comprobar que él tiene la medicina allí adentro para el remedio. Tiene la medicina allí adentro para el remedio para su cura. Y el paciente se sienta en los escalones. Mira, yo no voy a entrar allí, pues adentro está el remedio. Bueno, ustedes tienen una cierta enfermedad, pues él tiene un botiquín lleno de medicina allá adentro que matará esa enfermedad. Es un veneno que destruye esa enfermedad. Aquí hay otros. Ellos fueron sanados, mírenlos. Ellos tenían esa enfermedad y ellos ya no la tienen. Y el doctor tiene medicina en abundancia. Y ustedes se sientan en los escalones y dicen, bueno, yo llegué hasta aquí. Si él quiere que sane, él saldrá aquí afuera y hará algo. Oh, no es así. No, ustedes se morirán allí en los escalones. Y no será la culpa del doctor, ni tampoco será por falta de medicina. Es debido a la propia voluntad terca de la gente que no se toma la medicina. Y la iglesia es de la misma manera. Tenemos escritura en abundancia. Tenemos la cosa que enderezará a la iglesia. Tenemos la cosa que los regresará a donde ustedes estaban hace 50 años. Pero ustedes tienen que querer tomársela. Ustedes tienen que querer ser sanados. Una cura para estas enfermedades. Estas enfermedades espirituales deben tenerla. Miren,
Es una cosa peligrosa. Tenemos en nuestro país ahora mismo esa vacuna Salk. Se les pide a todos que se la administren, jóvenes y ancianos, para inocularse contra esta polio horrible. Y todos, miles, fueron a que se les administrara. ¿Y cómo ellos hicieron eso? Ven ustedes se dan cuenta que al tomar la medicina del doctor, ustedes saben, hace efecto en algunas personas y luego no hace efecto en otras. Porque, ustedes saben, no todos fuimos hechos iguales. Miren, tenemos esta penicilina. Yo traigo una tarjeta en mi bolsillo para que si alguna vez tengo un accidente, un doctor nunca me dé penicilina, me mataría. Así que matará a algunas personas y ayudará a otras. Porque este suero no hace efecto en toda la gente. ¿Han pensado alguna vez de la manera que ellos descubren este suero? De la manera que ellos lo logran. Ellos leen libros y los químicos van y toman ciertos microbios y los mezclan y diferentes venenos hasta que ellos obtienen una fórmula. Algo que no matará al paciente, pero que sí matará al microbio. Y de esa manera obran. Luego ellos juntan todo esto y luego ellos van y se consiguen un conejillo de indias. Y ellos cogen una jeringa larga y le administran esto al conejillo de indias y se lo inyectan hasta estar lleno. Y luego, si el conejillo de indias sobrevive eso, entonces ellos se lo inyectan a ustedes. Y ven si ustedes pueden sobrevivir eso. Bueno, miren, eso está bien. Ellos han logrado grandes cosas, ven, haciendo eso. Pero de esa manera ellos descubren cómo hace efecto en la gente. Miren, ustedes se dan cuenta que no todos fueron hechos como un conejillo de indias. Así que eso no hace efecto en todos. Pero yo quiero decirles una cosa. La inoculación de Dios hace efecto en todos. Hace efecto en todos. Ayudará a todos aquellos que se la administren. Y Dios hace la pregunta: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿O no hay allí médico? Entonces, si hay, ¿por qué la salud de mi pueblo no ha mejorado? La dolencia, la enfermedad de mi hija, esa sería la iglesia, la hija de mi pueblo, la cual, la iglesia ortodoxa, él está hablándonos directamente a nosotros. La hija de mi pueblo no se ha recuperado de su enfermedad. ¿Es porque no tenemos un médico? ¿O no tenemos, él no tiene medicina con que obrar? ¿No hay bálsamo? ¿No hay médico? Miren, se nos dice por la ciencia médica hoy en día, la cual sumamente respetamos por estas cosas, que si tenemos estas diferentes enfermedades y dejamos de administrarnos estas inoculaciones, es una cosa peligrosa. Ustedes pudieran perder su vida si no se las administran. Estamos viviendo en un día de pecado y enfermedad. Tenemos más enfermedad que jamás hemos tenido, porque hay más pecado y cosas que jamás hemos tenido. De allí procede la enfermedad. La enfermedad es el resultado del pecado. Antes que tuviéramos cualquier enfermedad, no teníamos pecado. Y el pecado vino después de la enfermedad. ¿Ven? Quiero decir, la enfermedad vino después del pecado. Discúlpenme. Ellos primero pecaron, luego las consecuencias del pecado trajeron la enfermedad. Miren. Y por lo tanto, hoy, mientras que el pecado aumenta, la enfermedad aumenta. Y tenemos los mejores doctores que jamás hemos tenido. Tenemos mejores medicamentos que jamás hemos tenido. Tenemos más hospitales que jamás hemos tenido. Tenemos hombres mejor entrenados que jamás hemos tenido. Y tenemos más enfermedades que jamás hemos tenido. ¿Por qué? Tenemos más pecado que jamás hemos tenido. Tenemos más gente. Y cuando la gente empieza a multiplicarse, entonces aparece el pecado y la violencia. Estas grandes ciudades, no como vivir allá en el campo, las ciudades amuralladas de las que hablamos anoche. Si ustedes escogen esas ciudades amuralladas, ustedes siempre obtendrán pecado. Y cuando nosotros escogemos esos otros tipos de ciudades espiritualmente amuralladas, ustedes siempre mezclarán todo con su pecado también. Ahora, nos damos cuenta que los doctores nos dicen que el asesino número 1 es el problema del corazón. Bueno, yo no estoy en desacuerdo con el doctor,
porque yo no soy un doctor, pero sí digo esto: el asesino número uno no es el problema del corazón. El asesino número uno es el problema del pecado. El pecado es el asesino número uno, no el problema del corazón. Hay tantos que dicen hoy en día: usted sabe, hermano Branham, usted dice estas cosas muy duro. Nosotros tenemos que pecar un poco cada día. Simplemente tenemos que hacerlo. Alguien dijo: usted sabe, hermano Branham, oigo que usted condena el fumar. Y yo sí creo que los hombres no deberían fumar. Creo en la santidad, la pureza, en todo, alma, cuerpo y espíritu. Y él dijo: nosotros, yo solo tengo que fumar. Yo tengo que fumar un poquito. Simplemente tengo que hacerlo. Y oímos a tantos decir eso: yo tengo que tomar un pequeño trago sociable para poder conservar mi empleo. Oímos a las mujeres decir: yo simplemente tengo que cortarme el cabello y usar vestidos a la moda para retener mi posición social en mi iglesia. Si no lo hago, las mujeres dicen que me miro muy anticuada. Perdónenme, pero voy a decir algo. Esa es prostitución pentecostal. Eso es correcto. La razón que ellas hacen eso es porque no han probado la inoculación. No han probado el suero de Dios contra el pecado y estas cosas. Eso es correcto. Miren, voy a decirles la manera para regresar. Si ustedes quieren regresar, ustedes deben inocularse. Ustedes deben administrarse el bálsamo de Dios, el suero de Dios. Él lo tiene. Es una doble cura para el pecado. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, con el bautismo del Espíritu Santo, los limpia del pecado y los llena para servicio. De esa manera tenemos que regresar. Es por medio de esos elementos allí. Ustedes no tienen que hacer esas cosas. Ustedes no tienen que hacerlo. Y la mismísima razón que ustedes lo hacen. Un ministro me dijo no hace mucho, él dijo: hermano Branham, yo verdaderamente creo que este bautismo del Espíritu Santo del cual usted habla es la verdad. Yo realmente creo eso. Él dijo: mi iglesia enseña el bautismo del Espíritu Santo, pero nosotros creemos que recibimos el Espíritu Santo cuando creemos. En el momento que nosotros creemos en que Abraham creyó a Dios y él le fue contado por justicia. Yo dije: eso es verdad, pero luego Dios le dio el sello de la circuncisión como la confirmación de su fe. Yo dije: si usted nunca ha recibido el Espíritu Santo todavía, Dios nunca ha reconocido su fe. Eso es correcto. Nosotros somos los hijos de Abraham. Él dijo: sin embargo, si yo hiciera eso, hermano Branham, si yo hiciera eso, entonces yo sería expulsado de mi iglesia. Yo dije: ¿y eso qué? Yo fui expulsado. Y él dijo: bueno. Yo dije: bueno, yo no puedo hacer eso. Y yo dije: ¿por qué no lo puede hacer? Solo dígame, ¿por qué no lo puede hacer? Él dijo: bueno, mire, yo no pudiera llevar a cabo ninguna reunión en ninguna parte. Yo dije: tonterías. Si Dios lo llama a uno a predicar el Evangelio, Él tiene un lugar para que uno predique. Él tiene a alguien que lo escuchará, ciertamente. Habrá alguien que escuchará. Párese en la esquina de la calle. Dijo: me echarían en la cárcel. Entonces predíquele al carcelero. Seguro, alguien. Pablo lo hizo de esa manera. Todos fueron salvos. Sí, Señor. Ustedes dicen que tienen que hacerlo. No, no tienen que. La razón que ellos lo hacen es porque no han probado esta inoculación. Todavía no se han administrado la toxina para eso. Hay algo que curará eso, que lo curará de ese temor que ustedes tienen. Hay algo que le hará vestirse y actuar como una dama. Hay algo que lo hará vivir como un cristiano. Hay algo que lo hará estar tan lleno de Dios al grado que ustedes se pondrán de pie para dar un testimonio que desprenderá las tejas en el techo de la casa si tan solo se administran la inoculación. Pero ustedes tienen que administrarse la toxina. Ustedes tienen la enfermedad, así que solo hay una cosa que hacer, es administrarse la toxina para deshacerse de ella. De esa manera regresa de nuevo a la salud normal de un cristiano. La iglesia está enferma. Está débil. Está anémica. Tiene un tumor maligno. Y no hay cura para eso en la tierra. La educación no lo hará. La hemos intentado. La denominación no lo hará. La hemos intentado.
Ustedes solo harán que empeore. Solo hay una manera para regresar, y eso es por medio de la sangre de Jesucristo. La inoculación. Regresen a Cristo, regresen al Espíritu Santo, regresen a la vida eterna de nuevo. De esa manera regresaríamos. La gente dice, yo tengo que hacer esto para mantener mi nivel de vida entre la gente. Ustedes no tienen que hacerlo. Eso muestra una superficialidad. Eso muestra cobardía. Y un predicador que se parará en el púlpito y se comprometerá en los principios de Cristo, porque algún montón de obispos lo dominan y le dicen, usted tiene que hacer esto o lo expulsaremos del compañerismo. Usted es un cobarde, párese allí. Diga la verdad. No importa cuál sea el precio. Miren a Esteban esa mañana, nuestro hermanito con el Espíritu Santo, parado allí ante el concilio del Sanedrín. En el capítulo 7 de los Hechos dijo, ustedes varones de Israel, ustedes que moran en Judea y demás, como nuestros padres salieron de Mesopotamia y demás, les empezó a decir. Entonces tomó vuelo, comenzó, el Espíritu Santo vino sobre él, él dijo, él resplandeció, su rostro resplandeció como el de un ángel, él dijo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. Él sabía en dónde estaba parado. Él sabía su posición. Pudiera ser que su rostro no haya resplandecido como una luz allá arriba, pero un ángel sabe qué está haciendo. Un ángel es un mensajero que ha sido comisionado por Dios. Él no tiene que retractarse. Él sabe exactamente. Y ese 500,000 de clérigos, de lobos aulladores allá condenando a ese varón por la manera que él estaba actuando y por los sermones que él estaba predicando. Y Esteban se paró allí y dijo, ustedes son incircuncisos de corazón y oídos, y ustedes resisten al Espíritu Santo como sus padres lo hicieron. Así también ustedes están haciendo la misma cosa. Él les estaba diciendo la manera para regresar al Dios que abrió el Mar Rojo, o les decía del Dios que había hecho caer las plagas en Egipto. Pero ellos no querían aceptar la manera para regresar. Así que ellos apedrearon al mensajero. Ustedes no se deshacen de ellos de esa manera, todavía persiste. El que fue testigo llegó a ser uno de ellos muy pronto, Pablo. Eso es correcto, sí. Ellos no han probado la toxina. ¿Saben la razón que ellos hacen eso? Ellos tienen miedo del nuevo nacimiento. Yo me refiero al verdadero nuevo nacimiento. Oh, todos dicen seguro. Yo creo que uno debe nacer de nuevo. Sí, Señor. Sí. Pero cuando se trata del verdadero nacimiento, ellos creen en el nuevo nacimiento por medio de estrechar manos, recitar un montón de credos o alguna otra cosa. Ellos le llaman a eso el nuevo nacimiento. Eso no es el nuevo nacimiento. Ellos tienen miedo del nuevo nacimiento. Escuchen, cualquier nacimiento es un desorden. A mí no me importa si es en una pocilga o donde sea. Es un desorden, cualquier nacimiento. Y así es con el nuevo nacimiento. Los hará hacer cosas que ustedes no pensaban que harían jamás. Pero trae vida. Y antes de que ustedes tengan vida, ustedes tienen que tener muerte. Antes de que una simiente pueda reproducirse, tiene que morir y no solo morir, pero se tiene que podrir. Para poder obtener vida nueva de ella, ella tiene que morir y podrirse. Y así tiene que hacer todo pecador. Y todo hombre, no importa qué tan educado sea y qué tan culto sea, cuántos títulos tenga en la iglesia y demás, cuántas de estas cosas, en cuántos colegios él haya sido educado, él tiene que morir a su propia teoría, él tiene que morir a sí mismo, él tiene que morir a todo para volver a nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Lo hará llorar y buhu, y hablar en lenguas y brincar de arriba abajo y comportarse como un maníaco, pero él tiene nueva vida. Eso es lo que se requiere para lograrlo. Él tiene que tener nueva vida. Tiene miedo del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un desorden. Miren, ellos le llaman al nuevo nacimiento. Oh, a todo. Oh, seguro, yo creo en nacer de nuevo. Y ellos dicen que han nacido de nuevo y niegan la palabra.
Dicen que tienen el Espíritu Santo y toman las Escrituras que claramente enseñan la Biblia, cómo es, y luego dicen, oh, eso fue para otra edad. Y me quieren decir que el Espíritu Santo que está en ustedes testificará que eso fue para otra edad, cuando Él dijo que es para vosotros y vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Él no puede mentir. Y si hay un espíritu en ustedes que niega que eso es la verdad, entonces no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escribió la palabra. Amén. Eso está tan firme como yo pudiera traerlo. Se requiere muerte para producir vida. Ustedes tienen que morir a su propio pensamiento. Ustedes tienen que morir a su propia teología. Ustedes tienen que morir a sí mismos, a sus propias maneras humanas. Ustedes tienen que ser regenerados, una nueva criatura, una nueva creación. Antes de que ustedes puedan ser eso, ustedes no pueden ser los dos al mismo tiempo. Ustedes tienen que morir a uno para poder nacer en el otro. Trae un desorden y también causa un desorden. Pero ustedes tienen nueva vida. ¿Qué diferencia hace eso? Ustedes tienen que hacerlo. ¿Sabían ustedes que en un tiempo nosotros ni siquiera podíamos inocular a la gente contra la fiebre tifoidea? Estoy mirando a una amiga mía, una enfermera, sentada allí mirándome mientras que hablo esto. Pero eso es correcto. La hermana Tausch, hubo un tiempo cuando ellos no tenían la inoculación contra la fiebre tifoidea. Miles murieron de eso. Hubo un tiempo cuando ellos no tenían la inoculación para la polio. Miles y miles de niñitos murieron. Pero ahora no hay excusas. Tenemos la inoculación. Eso es correcto. Muy bien. Miren, hubo un tiempo cuando esta toxina o bálsamo, que llamaremos la toxina de Dios, no era muy perfecta, porque era por medio de la sangre de cabras y ovejas y ganado y demás. No quitaba el pecado exactamente, solo cubría el pecado. Un hombre tenía que ir año tras año para hacer su confesión y demás. Hubo un tiempo cuando era así, correcto. Pero ahora, el que tributa este culto limpio una vez no tiene ya más conciencia de pecado. ¿Y qué es pecado? La incredulidad. ¿La incredulidad en qué? La palabra. Pues ustedes no le creen a él. Si ustedes dicen yo le creo al hermano Branham, pues ustedes no le creen a él. Si ustedes dicen yo le creo al hermano Branham, dicen, pero él está errado, él está bueno. ¿Cómo pudieran hacer eso? Ustedes no pudieran hacer eso. Yo sabría que ustedes estarían errados porque ustedes no me creerían. Si ustedes dicen que creen en Dios y niegan su palabra, bueno, entonces ustedes no creen en Dios porque Dios es su palabra. Ustedes simplemente no pueden hacerlo. Ustedes tienen que aceptar la palabra. Esa es la manera para regresar por medio del sendero de la palabra, y la palabra es Dios. Miren, nos damos cuenta de eso y vemos que en un tiempo esa inoculación no era muy efectiva. Había siempre una conciencia de pecado y él tenía que venir año tras año y presentar su ofrenda. Pero ahora en Hebreo nos dice que si el que tributa este culto ha sido limpiado, él ya no tiene más conciencia de pecado, o en otras palabras, no tiene más deseo de pecar. Toda la cosa se ha ido de él. No hay más. Ustedes no tienen que pecar todos los días. Ustedes no tienen que hacer estas cosas. Ustedes lo hacen porque ustedes deliberadamente quieren hacerlo. Y la razón que ustedes deliberadamente quieren hacerlo es porque ustedes nunca han muerto a sí mismos. Oh, hermano, yo sé que eso quema, pero es bueno. Cuando ustedes mueran a sí mismos, entonces ustedes llegan a ser una nueva criatura. Entonces esas cosas desaparecen. Y si ustedes tratan de actuar como que sí las tienen, antes de que ustedes las tengan, es como yo dije el otro día, como un mirlo tratando de ponerse plumas de pavo real en sus alas diciendo, ven ustedes, yo soy un pavo real. Él no lo es. Eso es algo que él se ha puesto en sí mismo. Tiene que crecer de adentro hacia afuera. Y de esa manera es con el Espíritu Santo. No es algo que usted se unta o algo así. Es un nuevo nacimiento. Ustedes tienen que nacer de nuevo y esas virtudes del Espíritu Santo tienen que proceder de adentro hacia afuera. Y cuando el mundo y el pecado y el cortarse el cabello y el maquillarse vienen en contra de la palabra de Dios, muestra que el Espíritu Santo no está allí. Esa es una evidencia directa. Así que, ¿cómo lo llamaría usted? Prostitución pentecostal. Eso es exactamente correcto, cometiendo fornicación espiritual en contra del Dios del cielo. ¡Qué vergüenza, qué deshonra es esa! Oh, eso es horrible, sí, Señor. Miren, nos damos cuenta que cuando el hombre trata de encontrar un suero, un doctor, para darle a su paciente, para inocularlo contra la enfermedad, él primero lo prueba en un conejillo de indias.
y ve si funciona, pero Dios no hizo eso. Él nunca tomó a un conejillo de Indias. Él lo usó en sí mismo. Un buen doctor que quiere probar un suero, si él no sabe si matará o curará, él mismo debe aplicárselo primero para enterarse antes de que él se lo ponga a alguien más. Y Dios, para poder aplicar este suero, tuvo que hacerse carne y habitar entre nosotros, un pariente redentor. Amén. Dios tuvo que llegar a ser hombre para que él pudiera aplicar el suero. Y él recibió su inoculación en el Jordán. Amén. Cuando él salió en el río junto con Juan y fue bautizado, y luego descendió la inoculación, la toxina, cayó del cielo como una paloma, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco morar. Él fue inoculado. E inmediatamente después que la inoculación vino la prueba. Y todo hombre, tan pronto que ustedes reciban el Espíritu Santo y llegan a estar inoculados, todo demonio del infierno se volverá en contra de ustedes, aún su propia familia. Algunas veces lo rechazarán su esposo, su esposa, su pastor. Ustedes son echados a puntapiés de la iglesia. Ustedes son burlados, mofados. Es la prueba. Amén. Dios llegó a ser carne, uno de nosotros, para que Él pudiera aplicar la inoculación y llegar a estar sujeto al pecado, porque Él nació de mujer. Él fue tentado en todo aspecto como nosotros lo somos, y Él no podía hacerlo mientras que Él estaba en el Espíritu. Él tuvo que llegar a ser carne para ser tentado, para aplicar la inoculación, para aplicar la toxina. Él quería mostrar que su toxina era apropiada. Amén. Así que Él se la aplicó en el día que Juan lo bautizó, cuando la toxina descendió del cielo y lo llenó. Luego vino la prueba. Hizo efecto en toda prueba de escarnio. Hizo efecto cuando Satanás le ofreció los reinos del mundo. Para darle el mundo y todo reino, la inoculación hizo efecto. Se mantuvo. El mundo lo miró a Él. La iglesia lo miró a Él. Los críticos lo miraron a Él. El diablo le puso toda prueba a Él que Él pudo y todavía hizo efecto. Amén. Cuando Él estuvo ante ese montón de sacerdotes educados, Él dijo: ¿quién de ustedes me puede condenar de pecado? Amén. Esa inoculación se mantuvo allí. Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Mas si hago las obras de mi Padre, entonces creed a las obras. Ellos dijeron: tú eres un hombre haciéndote Dios. Él dijo: si no hago las obras de mi Padre, entonces no lo creáis. Dijo: ellas son las que dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. Mis obras hablan más fuerte que lo que mi boca puede. Eso es exactamente correcto. Ustedes son lo que son por la manera que ustedes viven. Ustedes no son lo que son por la manera que ustedes hablan, o por la manera que ustedes se visten, o por la manera que ustedes son, sino por la manera que ustedes viven. Eso es lo que los hace lo que ustedes son. El exterior expresa lo que hay en el interior. Esta generación hueca, superficial, jugadora de baraja, que fuma cigarrillos, que se llama a sí misma cristiana. Mujeres que se cortan el cabello, bailarinas, fanáticos de la televisión, de chistes sucios, llamándose a sí mismos cristianos. Ustedes necesitan una inoculación. Regresen de nuevo a Pentecostés. Eso es correcto. Estamos en una gran necesidad. Hizo efecto en Jesús, cuando Él fue probado por todo lo que un hombre pudiera ser probado. Toda tentación que alguna vez haya venido sobre un hombre vino sobre Él, pero esa inoculación hizo efecto. Si ustedes quieren saber si va o no a hacer efecto esta cosa, si está apropiada o no, miren a Él. Él fue su ejemplo. Hizo efecto para Él. Hizo efecto en toda prueba. Hizo efecto cuando Él se paró allí y pudo discernir los pensamientos de la gente, y lo llamaron a Él Beelzebú. No lo detuvo. Él siguió adelante exactamente igual. Cuando Él supo los pensamientos en sus corazones, cuando Él miró hacia allá y le dijo a la mujer junto al pozo que ella tenía 5 maridos, le dijo a Pedro cuál era su nombre y demás. Ellos dijeron: este hombre es un adivino. Miren, Él no dijo: bueno, quizás yo estoy equivocado, quizás.
hizo efecto. ¿Por qué? Él sabía de dónde vino. Yo le pregunté a mi clase la otra noche, cuando estábamos predicando sobre el capítulo 3 de San Juan, yo dije, yo los voy a dejar en suspenso sobre esto hasta la próxima reunión. Cuando Jesús estuvo allí y dijo, nadie subió, sino el que subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso requiere una inoculación. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahí estaba él parado, hablando con Nicodemo. La iglesia, ellos babearon, lo ignoraron por un par de horas. Rápidamente ellos desistieron. Yo dije, eso probó que Él era Dios, Él es omnipresente. Eso es exactamente correcto, seguro, Él fue inoculado. No soy yo el que hace estas obras, es mi inoculación. Mi Padre, que mora en mí, Él es el que hace las obras. Y las obras que yo hago, San Juan 12:4, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Amén. ¿Qué pasa con las iglesias? ¿Qué está pasando hoy en día que ellas pueden condenarlo, decir que es del diablo? Ellas todavía no han sido inoculadas. Ellas no saben qué es el suero. Esa es la razón, es la incredulidad, y la incredulidad es pecado. El que no cree ya ha sido condenado. La incredulidad es lo que lo causa. Hizo efecto. Ellos fueron y le pusieron un trapo en su rostro. Miren, un hombre que tenía el poder para hacer estas cosas. Ese es el problema con nuestro movimiento pentecostal. Escúchenme, voy a decir algo, no para lastimar, sino para curar. Cuando un hombre viene a ustedes que tiene un truco, que puede contestar todas sus preguntas, olvídense de eso. Todo aquel que les puede decir la interpretación de sueños, que puede sanar toda enfermedad, que puede hacer todas estas cosas, ¿y qué cosa? Él es un hombre con algo que puede hacer todas las cosas. Eso es contrario a la palabra. Él tiene la respuesta para todo. Es contrario a la palabra. Ustedes tengan cuidado con eso. Así es el día de hoy. Son hombres que se entusiasman todos y se van tras las emociones de la carne y le ponen interpretaciones a cosas cuando no es esa la interpretación. Ya estoy cansado de eso, yendo por toda la nación y oyendo estas cosas. Yo no quiero lastimar los sentimientos de nadie, pero esta noche es la noche en la que les estoy diciendo la manera para regresar, cómo regresar a la cura. Eso es exactamente correcto. Si un profeta profetiza y eso que él dice no se cumple, entonces no le crean. Eso es correcto, pero si en verdad se cumple, créanle, porque soy yo el que ha hablado, dijo el Señor. Allí estaba Jesús. ¡Qué ejemplo tan maravilloso fue él! ¡Qué ejemplo fue Pablo! Allí él tenía el poder para herir a un hombre con ceguera, sanar a los enfermos, devolverles a los lisiados su sanidad. Todas estas cosas, y luego, si pudieran imaginar la última parte de su ministerio, cuando él se quedó allí y permitió que el calderero detuviera su reunión y lo expulsara de esa región. Yo me imagino que algunos de los críticos dijeron que él había perdido su poder para herir con ceguera. No, él no tenía un truco, él tenía el Espíritu Santo, él solo obedecía a Dios. Me imagino entonces, él dejó a su amigo enfermo allá, Trófimo, allá en un lugar enfermo. Me imagino que él perdió su poder para sanar. También él llevaba un doctor con él, un sanador divino, llevando un doctor con él. Lucas, Dios estaba a punto de coronar su ministerio, porque Pablo siempre quiso sufrir por lo que él le había hecho a Esteban. Era su deseo. ¿No saben cómo el Espíritu Santo le habló a él y le dijo que no subiera a Jerusalén? Él sabía que él iba a subir para morir por Jesús. Ese era el deseo de su corazón, morir por él. Miren a Jesús, que podía sanar a los enfermos y levantar a los muertos y hacer todas estas cosas y predecir y decirle a la gente, y sabía los pensamientos de su corazón, estando allí en el patio de Pilato con un trapo envuelto alrededor de sus ojos de esta manera, y un soldado romano, un montón de ellos borrachos, y los escupitajos de ellos en su rostro, y la barba sacada de su cara, pegándole en la cabeza con una caña y luego pasándose la caña y diciendo, di. Le quitaron el trapo y dijeron, dinos ahora, tú eres un profeta, dinos quién te golpeó.
te creeremos. Él nunca abrió su boca, seguro. Él no tenía un truco, era Dios. Desprende tus manos de la cruz y desciende y creeremos. Sinceramente, nosotros somos los sacerdotes. Nosotros somos los siervos de Dios. Si tan solo lo pruebas y desciendes de la cruz, pues nosotros sabremos que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres nuestro Rey. Desciende de la cruz y te creeremos. Él nunca abrió su boca ni dijo una palabra. ¿Por qué? Ese montón de hipócritas allá estaba cantando el mismo canto que ese mismo espíritu que estaba en David. Clamó allá en el pasado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. El Salmo 22. Apostaron por mi ropa y echaron suertes y demás. Cantando ese mismo canto allí mismo que David, por medio del Espíritu Santo, clamó como 800 años antes que eso, diciendo la misma cosa, y aquí él lo estaba gimiendo y no lo sabían. Y estos teólogos de hoy día, así llamados, y las denominaciones, leen de estas cosas de Pentecostés allá en el pasado y ven la mismísima cosa en operación, y luego les llaman santos robadores. ¡Qué vergüenza! Luego nos llamamos la gran iglesia cristiana. Gente pentecostal. Lo dudo. Fíjense, no podemos ser pentecostés como una organización, podemos ser pentecostés como individuos. Esa es la única manera que nosotros lo podemos ser, porque es una experiencia. Miren, cuando ellos trataron de hacer que Él les dijera algo, cuando Satanás trató de decir: si eres hijo de Dios, mira, tú sabes que tienes poder, convierte estas piedras en pan, sírvete en lo que quieras, has estado 40 días sin alimento, entonces yo mismo te creeré y me arrepentiré. Él hubiera estado obedeciendo a Satanás. La inoculación se mantuvo. Él sabía cuándo hablar y cuándo no hablar. Ese es el problema con ello hoy en día. Hablamos demasiado algunas veces. Sepan cuándo hablar y qué decir. No diga nada hasta que Dios lo diga. ¿Cómo lo pueden hacer si no lo hacen? Si Dios no les dice personalmente a ustedes, entonces ustedes están haciendo algo mal. Ustedes están blasfemando cuando ustedes hacen eso. Estén seguros que es Dios. Permitan que Dios les hable directamente a ustedes. Entonces digan que es así, dice el Señor. Si yo fuera y dijera: Jack Moore me dijo tal y tal, y él no lo dijo, yo estaría mintiendo. Oh, qué cosa. Lo que necesitamos es regresar a la inoculación, regresar al poder de Pentecostés, regresar al Espíritu Santo. Sí, Señor, nos estamos apartando de eso todo el tiempo. Nuestros credos e iglesias y denominaciones están dividiendo a la gente, alejándola más todo el tiempo. La inoculación se mantuvo en Jesús, se mantuvo en la cruz. Se mantuvo cuando Él pudiera haber descendido de esa cruz. Billy Sunday dijo: todo árbol estaba lleno de ángeles. Decían: tú no tienes que descender de la cruz, solo señala con tu dedo, cambiaremos la situación. Pero Él dijo: yo hago siempre lo que le agrada al Padre. ¿Qué? La inoculación se mantuvo, la palabra y la voluntad de Dios permanecieron en Él. No importando si Él era palmeado en la espalda y llamado el joven Rabí de Galilea, o si Él era llamado Belcebú, el diablo, el adivino, lo que fuera la blasfemia que ellos dijeron tocante a la inoculación se mantuvo. Entonces ellos observaron cómo Él estaba, si Él gritaría y se retractaría de todo en la cruz. Pero se mantuvo, amén, todo lo desamparó a Él, su iglesia, su pueblo, y aún Dios lo desamparó a Él, todo. Pero la inoculación se mantuvo. En medio de rocas partiéndose y cielos oscureciéndose, mi Salvador inclinó su rostro y murió. El velo abierto reveló el camino al gozo del cielo y a un día sin fin. Esa es la manera. Allí por esa manera se mantuvo. No importaba lo que viniera o lo que fuera, se mantuvo de igual manera. La inoculación se mantuvo. Ellos lo observaron morir, no como un cobarde, sino como un príncipe. Él nunca retrocedió, Él lo tomó como un príncipe. Él sabía cómo hacerlo porque Él fue inoculado por el Espíritu Santo. Luego, en la mañana de Pascua, probó lo que era. La inoculación se mantuvo porque Él se levantó de los muertos. Él dijo: destruyan este templo, lo levantaré al tercer día. ¡Aleluya! ¿Qué estaba haciendo Él? Citando de nuevo la palabra de Dios, que Dios habló por medio de David, su padre en la tierra. Dijo: no dejaré que mi santo vea corrupción, ni tampoco dejaré su alma en el Seol. Y Él sabía que en 72 horas comenzaba la corrupción. Así que Él dijo: destruyan este templo, lo levantaré otra vez. Porque la palabra de Dios había hablado que Él lo haría. ¿No dijo el mismo Espíritu Santo que estas señales seguirán a los que creen? ¿Cómo es que vamos a escaparnos de eso?
Ustedes lo tienen, si ustedes están inoculados. Él le dijo a la mujer, ¿pueden beber del vaso que yo bebo? ¿Pueden ser inoculados con la inoculación que yo estoy inoculado? Yo no puedo concederte la derecha y la izquierda para tus hijos, pero si ustedes pueden beber de este vaso y hacer esto, va a estar bien, ciertamente. No es mío dar eso, pero ustedes beban del vaso que yo bebo. Sean inoculados con el mismo espíritu con el cual yo soy bautizado, y todo estará bien. Cuando esos discípulos estuvieron allí en la Pascua, un grupo de mujercitas allá en el sepulcro, y se dieron cuenta que María comenzó a irse llorando. Ella estaba triste, y ella vio a alguien llamar su nombre. Ella miró a su alrededor, ella vio que era él. Él no estaba muerto, él había resucitado. Dijo, id y decid a mis discípulos que los encontraré en Galilea. He regresado exactamente lo que dije. La inoculación se mantuvo. Yo morí, como la Biblia dijo que yo moriría. Mi alma descendió al infierno, como la Biblia dijo que lo haría. Y yo tengo las llaves de la muerte y el infierno. Yo resucité, he resucitado y vivo por los siglos de los siglos. La evidencia probó eso. La inoculación se mantuvo. Amén. Oh, hermanos, cuando esos discípulos vieron eso, ellos dijeron, nosotros también queremos esa inoculación, queremos eso. Él dijo, suban allá a la ciudad de Jerusalén y esperan allí hasta que envíe la toxina. Si ustedes quieren vida eterna, si ustedes quieren esta cosa que yo tengo, esta cosa que yo tengo para una resurrección, si ustedes quieren la cosa que los guardará de la manera como a mí me guardó, si ustedes quieren la cosa que les permitirá morir como yo morí, si ustedes quieren algo que los levantará del sepulcro, yo se las voy a enviar a ustedes. Suban allá y esperen. Miren, él nunca dijo, vayan y obtengan su título de doctor en leyes. Él ni siquiera dijo, vayan y aprendan sus ABCs. Él dijo, esperen hasta que sean inoculados, investidos con poder desde lo alto. Después de que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, entonces serán mis doctores. Amén. Amén. Esperen. Quédense allá y esperen. No vayan 4 años al seminario y todas estas otras cosas y obtengan todos estos títulos y que se les inyecte todo este líquido para embalsamar en ustedes. Ustedes no son un conejillo de indias, ustedes son un hijo. Esperen hasta que sean investidos con poder, hasta que la inoculación de vida eterna venga sobre ustedes y yo los resucitaré en el día postrero. ¿Qué cosa? Él obtuvo inmediatamente algunos candidatos. Cuando yo primero oí de ello, yo también fui uno. A mí no me importó lo que ellos me dijeron, yo quería eso. Y yo siempre dije, si esto no es eso, yo quiero quedarme con esto hasta que eso venga. Sí, eso es lo que yo quería, esa inoculación. Subieron allá y esperaron 10 días. Oh, hermanos. Oh, cuando de repente, cuando la inoculación descendió del cielo como un viento recio que soplaba y llenó a cada uno de ellos, inoculó a 120. Oh, qué momento fue ese. Esa era la manera para regresar. Oh, hermanos, fueron todos llenos con el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, lenguas de fuego se asentaron sobre ellos. Dios, la gran columna de fuego que selló a los hijos de Israel. Dios, no 3 dioses, un solo Dios, un solo Dios, no 3 dioses, sino un solo Dios en 3 oficios llamados Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios el Padre en una columna de fuego, Dios el Hijo en su propio Hijo, Dios el Espíritu Santo en ustedes, el mismo Dios por todo el trayecto, condescendiendo, descendiendo, abriéndose paso para entrar en los corazones humanos. Sí, Señor. Allí ellos vieron la evidencia de ello, la promesa de Jesús. Allí ellos vieron esta columna de fuego caer entre ellos y separarse ella misma. Y lenguas de fuego, lenguas repartidas, se sentaron sobre cada uno de ellos. La misma columna de fuego que vino con Israel por el desierto. Allí Dios se estaba dividiendo él mismo entre su iglesia, como un hombre y su esposa siendo uno. Así también Dios y su iglesia son uno. Hay un solo. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre en mí, yo en ustedes y ustedes en mí. Esa es la inoculación. Esa es la inoculación que él tenía. Esa es la inoculación que él recibió. No soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí, él hace las obras. No soy yo el que ve estas visiones, es mi Padre. Yo no puedo hacer nada,
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. Esa es la inoculación contra la incredulidad. Los ancla a ustedes en una fe estable en Cristo. Los ancla a ustedes. Allí uno sabe que ha pasado de muerte a vida. Ningún hombre puede convencerlo a apartarse de ello. Nadie puede quitárselo por medio de una explicación. Usted estuvo en esas arenas sagradas solo con Dios y usted sabe que usted nació de nuevo. Su vida entera ha cambiado. Y usted es una nueva criatura en Cristo. No hay diablos suficientes en el infierno que se lo puedan quitar. Usted es una nueva criatura, una nueva creación. Usted ha sido inoculado con el poder de Dios, la toxina del Espíritu de Dios se lo ha ganado. Amén. Uno sabe, Él es el lirio del valle, el opio proviene del lirio. Nosotros sabemos eso. Oh, ¿cómo es eso? Cuando aquellos que se hacen castillos en el aire, que pueden conseguir opio, ellos piensan que eso es algo grande. Oh, ellos deberían recibir una inoculación de esto una vez. Una sirve para siempre. No hacerse castillos en el aire, pero es una realidad del cielo que se anclará muy adentro de su alma por medio del bautismo del Espíritu Santo. Lo pone a dormir. No lo deja dormido, sino muerto a las cosas del mundo y vivo en Cristo. Cristo viviendo por los siglos de los siglos hace algo por usted que nadie sabe al respecto, sino solo usted. Usted fue el que recibió el suero. Usted fue el que recibió la inoculación. Usted sabe de qué se trata todo esto, porque usted lo sintió, usted lo experimentó, usted vio lo que hizo por usted, le hizo algo a usted. Usted ha quedado marcado. Amén. Usted sabe a dónde pertenece. Nosotros solíamos marcar becerros. Una vez llegó allí una mujer a caballo y dijo, ¿qué no les da vergüenza hacerle eso a ese pobrecito, ponerle esa marca? Yo dije, duele un poquito, pero él sabe a dónde pertenece. Amén. Es de esa manera. Dios hace que le duela a usted un poquito, pero usted sabe a dónde pertenece después de eso. Cuando Él derrama su inoculación, el hierro candente para marcar del Espíritu Santo sobre un hombre o una mujer, Él lo cambia de lo que Él era a lo que Él es. Él sabe a qué pasto Él pertenece. Él no permite que ningún salteador lo maneje a su gusto. Él tiene un lugar, Él tiene un pasto. Él tiene un lugar a donde Él pertenece. Y el Espíritu Santo es ese líder, el que lo guía junto a aguas de reposo y le da vida eterna. Cuando ellos vieron a esta gente perder todo su orgullo, ellos comenzaron a danzar en el Espíritu. Ellos comenzaron a hablar en lenguas. Lenguas de fuego repartidas salían volando de ellos. Y allí todos ellos salieron, un montón de galileos hablando en toda lengua bajo el cielo. Ellos no sabían de qué se trataba todo esto. Esos doctores de divinidad se quedaron muy sorprendidos. Ellos no sabían qué había sucedido, pero ellos habían sido inoculados. Ustedes saben, ellos comenzaron a preguntar, ¿de qué se trata todo esto? Cuando empezaron a surgir las preguntas, ¿hay bálsamo en Galaad? ¿Hay allí médico? Ellos tenían un médico. Ellos tenían un gran médico. Ellos tenían un médico terrenal. ¿Saben cuál era su nombre? El doctor Simón Pedro. Él se consiguió una tribuna improvisada y se paró en ella y les dio un sermón. Ellos dijeron, somos candidatos para eso. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Quieren esto, hermanos? Sí. Pues esto, les diré de dónde proviene esto en la Escritura. Cualquier doctor regresa a su fórmula. Regresen. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ellos dijeron, Pedro, doctor Simón Pedro, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Él dijo, les voy a recetar una receta. Y no va a ser una que será cambiada. Es una receta eterna. Dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es esta receta y para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la receta. Oh, hermano, solo ejecútela. Hay mucho bálsamo en Galaad y tenemos muchos médicos aquí. Eso es correcto.
¿Saben qué? Si un doctor escribe una fórmula y va a dar en las manos de un farmacéutico charlatán y le pone demasiado antídoto o no lo suficiente, él matará a su paciente. Eso es lo que está pasando hoy en día. La receta está escrita, esa receta eterna en el día de Pentecostés. Demasiados farmacéuticos charlatanes, llamándose a sí mismos doctores, le han inyectado otras cosas en ella y ha matado a la iglesia al grado que un montón de mujeres con cabello cortado usando pantalones cortos. Ese es el problema, esa es la razón que nuestras mujeres están cortando su cabello y nuestros hombres se están denominando y demás sin tener el valor suficiente para pararse firmes. Ellos no han ejecutado la receta al pie de la letra. ¿Quieren saber cuál es la manera para regresar? Esa es. Eso es lo que Pedro dijo. El doctor Pedro, el que está dando la inoculación. Cristo la probó en sí mismo e hizo efecto. Pedro la obtuvo e hizo efecto. Yo la recibí y sigue beneficiando. Esa es la receta. No traten de alterarla. No traten de añadirle algo. Si le ponen demasiado veneno, ustedes matarán a su paciente. Téngalo por seguro.